A veces siento que nos cuesta mucho trabajo imaginarnos a nosotros mismos protagonizando una de las historias de terror que aquí narramos. La verdad es que mi deseo más sincero es que nunca tengan que pasar por algo así. Pero en el caso de que les toque vivir algo paranormal, ojalá no sea demasiado grave y puedan llegar a compartirlo con nosotros. Hoy tenemos para ustedes 3 historias que reúnen distintos encuentros sobrenaturales y que esperamos que sean de su agrado. Vamos a dar inicio. Ustedes ya saben cuál es nuestra recomendación semanal. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Recuerdo a mi abuela llena de vitalidad. Era bastante juguetona conmigo, y ahora me divierto con los vagos recuerdos que tengo de ella, jugando conmigo a las escondidas. Y del cómo a veces mi abuela se metía en el armario del cuarto de mis padres para ocultarse. Y es que mi abuelita pasaba mucho tiempo aquí. Le gustaba mucho venir a visitarnos. A visitarme a mí, siendo su única nieta. Y nosotros teníamos el espacio disponible para poder recibirla cuando quisiera. Ella vivía en otro municipio de aquí de España, llamado Sax. Apenas tengo recuerdos de aquella tarde cuando me quedé dormida muy temprano, probablemente cerca de las 8. Por alguna razón, cerca de las 10, me desperté bastante confundida y adormilada. Me levanté de la cama y caminé hacia la recámara de mis padres, a pesar de que podía escucharlos a ellos aún viendo televisión en la sala. Al entrar a su cuarto todo estaba oscuro, y por alguna razón me acosté en su cama, probablemente porque ese cuarto era mucho más fresco que el mío. Fue entonces que oí la puerta del closet de mis padres abrirse, y aunque adormilada, volteé pensando que mi madre habría entrado y estaría sacando algo del armario. Pero lo que vi no fue a mi mamá. De entre las ropas colgadas en el closet salió mi abuela. Dio 2 pasos afuera del armario y con sus manos atrás se quedó mirando hacia mí por 1 minuto tal vez. Después me dijo: «Hija, únicamente quería despedirme». Yo recuerdo haberme quedado viendo hacia ella, un poco sorprendida porque no sabía que la abuela estaba en casa. Pero en ese momento solamente moví mi cabeza de arriba a abajo asintiendo. La abuela entonces hizo un gesto de despedida con la mano. Sonrió y se volvió a meter al armario, cerrando la puerta detrás de ella. En ese momento yo me volví a recostar quedándome profundamente dormida. No sé cuánto tiempo pasaría, pero mi padre eventualmente me levantó cargando de la cama y me llevó a mi cuarto. Y cuando me puso en mi propia cama, desperté un poco y le pregunté que si aún era de noche. Y me dijo que sí. Escuchamos timbrar el teléfono y pudimos oír a mi madre contestar y hablar un poco antes de dar una especie de sollozo ahogado y un jadeo, como llorando. Mi papá fue a verla y yo me quedé en mi cama, aguardando a que me dieran la noticia que sospechaba.
Mari, ¿puedes venir?, gritó mi madre, y bajé las escaleras para encontrarla consolando a mi padre, que tenía los ojos completamente llenos de lágrimas. Todavía hasta el día de hoy, mi madre tiene la imagen grabada de mí bajando el último escalón, diciéndoles: ya sé, ya sé. Mis padres me preguntaron a qué me refería, un poco confundidos por mi actitud. La abuela vino a despedirse anoche. Seguramente ya está con el abuelo, les dije a mis papás, y entonces mi madre me pidió que le explicara, y tan claro como pude hacerlo, una niña de 6 años, les expliqué lo que había ocurrido la noche anterior y de cómo la abuela había pasado a darme una última sonrisa. Mi padre soltó en llanto y me abrazó muy fuerte. Aquella llamada que había recibido mi madre era de nuestros familiares en Saks. La abuela había muerto dormida durante la noche. Recuerdo que mi historia se la tuve que repetir a mis padres 5 o 6 veces durante esos días. Y aunque ver un fantasma puede ser aterrador, que la abuela haya venido a verme, para todos resultó sumamente tierno y reconfortante. La abuela tenía un carácter terrible. La recuerdo siempre regañándonos, siempre molesta conmigo y con mis primos. Siendo adulto, ahora, he llegado a comprenderla un poco. Creo que ella fue víctima de sus circunstancias, de haber tenido una vida muy difícil, llena de responsabilidades desde muy joven, con muchas preocupaciones y estrés. Y creo que eso inconscientemente la había endurecido en su carácter y la había hecho, pues así como es. Aunque estoy completamente seguro de que nos quería, y mucho, a todos. Pero sus formas y modos eran bastante recios. Esa abuela, mi abuela, murió cuando yo tenía 15 años. Unos meses después, estaba en casa con mi madre, una tarde de viernes. Tuvimos una pelea horrible por cosas de adolescentes. Yo quería salir y mi mamá no me daba permiso, por muchas razones válidas que entonces yo no podía comprender. Fui a encerrarme en mi habitación con mi berrinche. Y eventualmente me quedé dormido. Muy poco tiempo, tal vez media hora a lo mucho. Me levanté de la cama, vi el reloj y al notar que era aún temprano, decidí volver a salir para seguirle insistiendo a mi madre en que me dejara ir. Mi plan era atosigarla tanto que terminaría cediendo. Pero al abrir la puerta, escuché un grito dirigido hacia mí. No, David, no. Podía haber estado adormilado, pero ese grito, esa voz, era claramente la de mi abuela. Recuerdo haber cerrado la puerta y haber dado un paso hacia atrás hasta caer en mi cama. Un escalofrío horrible recorrió mi cuerpo. Pasó tal vez un minuto cuando alguien tocó 3 veces a mi puerta y después la abrió. Era mi madre, que entró con una evidente cara de sorpresa. Cerró la puerta de manera discreta para luego sentarse junto a mí tomándome de la mano, nerviosa. Hijo, me acabo de asustar mucho.
Sé que es una tontería, perdón, pero es que sentí como si hubiera escuchado a tu abuela gritarte a ti, me dijo. Me tomé un momento para respirar y le contesté. No, mamá. Yo también la escuché. Pensé que había sido mi imaginación, pero creo que no. Esa tarde no fui a ninguna fiesta. Mi mamá y yo salimos de la casa a una plaza donde esperamos a que mi papá volviera del trabajo. Esos días siguientes los pasamos temerosos de que la abuela volviera a manifestarse en nuestra casa, pero no fue así. Nunca volvimos a escuchar a la abuela, pero aquella tarde nos dio un buen susto, un buen regaño para que no la olvidáramos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 11 años de edad. Su separación fue cordial, al menos ante mis ojos, y desde ese momento ambos trataron de cooperar en mi educación y mantenerse como equipo en mi crianza, aunque estuvieran alejados. Dicho esto, la realidad es que a mí me costaba mucho relacionarme con mi padre. En realidad, no es que nos lleváramos mal, ni mucho menos, pero las pláticas eran siempre muy extrañas y secas, dado que mi padre tiene una condición que lo clasifica dentro del espectro del autismo, aunque ligero, por lo que en realidad todas sus interacciones con cualquier persona son menos fluidas que las de los demás. Otro dato importante es que mi papá se quedó en la casa en la que vivíamos y mi mamá y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos. En fin, un fin de semana que me tocaba quedarme con mi padre, recuerdo estar muy, digamos, inquieto. A veces era incómodo tratar de sostener una conversación con mi papá. Parecía muy forzado. Y es que a esa edad, a mi edad, yo no entendía del todo su condición. Una vez en casa, comimos pizza, vimos una película. Y después, creo que tratando de fomentar la conversación, mi padre me dijo que tenía algo que mostrarme. Me dijo que había encontrado unos juguetes míos que habíamos olvidado mi mamá y yo, y que deberíamos revisarlos para ver qué era lo que yo quería conservar. De su armario bajó una caja de cartón. Allí había algunas ropas mías de bebé, unos carritos que yo prácticamente había olvidado, un peluche de un gato que me habían regalado cuando tenía como 3 años. Y finalmente, al fondo de la caja, un muñeco muy parecido a un nenuco, muy viejo y mugroso, yacía recostado. Mi padre lo sacó y me dijo que no recordaba ese muñeco, que probablemente se lo habían dado a mi mamá cuando estaba embarazada, sin que supieran que yo iba a ser niño. Yo tampoco sabía explicar de dónde venía aquel muñeco. Todo lo demás en esa caja lo recordaba, aunque fuera vagamente, pero esa figura me era totalmente desconocida. Además de que su cara muy sucia y con una mueca peculiar me parecía muy incómoda. Le dije a mi padre que todos esos juguetes ya eran de niño pequeño y que deberíamos regalarlos, exceptuando una patrulla que me había regalado mi abuelo y que yo ya daba por perdida. Entonces volvimos a poner todos los juguetes en la caja y me los llevé a mi habitación para no olvidarlos el día en que volviera con mi madre. Cuando me fui a dormir esa noche, juró haber escuchado un sonido no muy común. Parecía como si rascaran en el cartón. Hoy en día, eso me hubiera asustado terriblemente pensando que era una rata. Sin embargo, en aquel momento ni me importó. Francamente, como siempre he sido muy dormilón,
Aquellos sonidos pasaron casi inadvertidos para mí y no impidieron que cayera profundamente dormido. Me despertó en la madrugada la puerta de mi cuarto abriéndose violentamente, al tiempo que mi padre, con un volumen potente, me decía que dejara de jugar, que ya debería estar dormido. Su reclamo me hizo sentarme y tallarme los ojos, al mismo tiempo que le preguntaba a mi papá qué le ocurría. Sin verme a la cara, mi padre me dijo que dejara de jugar, que no lo dejaba dormir con el ruido, y evidentemente le dije que no era yo, que él me había despertado, yo estaba completamente dormido. Mi papá pareció darse cuenta que sí, que yo no le mentía, y salió de ahí, y yo volví a caer dormido rápidamente. A la mañana siguiente, al despertar, me pareció peculiar encontrar aquel muñeco fuera de la caja. Estaba seguro de haberlo dejado ahí. Es más, estaba seguro de que estaba en el fondo. Pero decidí no pensarlo demasiado y simplemente volví a ponerlo en su lugar. Ese día, por la tarde, en varias ocasiones, escuchamos pequeños ruidos en mi cuarto. Pero después de revisar y no encontrar nada, supusimos que simplemente era un error de percepción. Aquella noche me fui a dormir, pero otra vez algo me despertaría. En esta ocasión no se trataba de mi padre. Es más, fue un ruido mucho más discreto. Pero tal vez interrumpió mi sueño en el momento preciso. Desperté suavemente, casi sin moverme, y sin abrir los ojos continué escuchando. Era un sonido suave, como plástico. Lentamente abrí los ojos, y lo que vi a continuación es una de las imágenes que voy a tener grabadas en la mente toda la vida. Frente a mí, a los pies de la cama, estaba aquel muñeco de pie, erguido en una posición acorde a su forma, como un bebé. El terror en un segundo se apoderó de mí y comencé a sudar profusamente. Pero no dije nada y traté de no hacer ningún ruido. Entonces, aquel muñeco se movió. Aquel muñeco dio un par de pasos y se balanceó como si en efecto se tratara de un bebé. Fue en ese momento que grité, y en un segundo mi papá ya estaba en mi cuarto. Me encontró cubierto con las cobijas y al preguntarme qué me ocurría, le dije que el muñeco se había movido, que había caminado. Por supuesto, mi padre me abrazó y me aseguró que todo estaba bien. Y al descubrirme la cara, vi a aquel muñeco tirado al pie de mi cama, justo en el lugar del piso donde yo lo había visto andar. A pesar de que mi papá prometió que no pasaba nada, yo no podía dormir con aquel muñeco allí esa noche, y entonces le dije a mi padre que lo sacara, y él lo puso en una bolsa de plástico en el patio para dárselo al basurero el día siguiente. Después de esto, nos fuimos a dormir sin mayor contratiempo. Al día siguiente, cuando el basurero pasó a la casa, mi papá sacó unas bolsas y al intentar tomar aquella bolsa donde habíamos puesto al muñeco, nos encontramos con que aquella figura no estaba ahí. La bolsa estaba completamente vacía. Aquello era imposible. Nadie podía haberse llevado al muñeco de ahí, y sin embargo, no pudimos encontrarlo por ningún lado. ¿De dónde salió ese muñeco? Nunca lo supimos.
Lo cierto es que jamás lo volvimos a ver. No sabemos cómo fue que desapareció, ni a dónde fue.